Mi voz, mi palabra, es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando la última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules canten mi memoria. Esta función la dedicamos a la memoria de Isaac Carrillo, poeta maya. Para nosotros es un honor que estén en Tixcacán. Es un día soleado y rico. Soy Andrea Herrera. Mi color favorito es el azul, como el cielo que este día nos cubre. Soy maestra de preescolar y me gusta enseñar a los niños jugando. Y me apasiona manejar títeres, pues mi papá me regaló ese mundo de ilusión y fantasía cuando yo era muy pequeña. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo con todo mi corazón. Tengo 2 hermanos que son músicos y toda mi familia está dedicada a la artisteada. Soy amiguera y disfruto a plenitud el sonido de la risa de las personas. ¡Esperen! Mi personaje favorito es mi papá. El personaje que interpreto hoy es Mérida, una mujer fuerte y coqueta. Hola, soy David. Nací y crecí en Yucatán. Desde pequeño me he sentido atraído por la naturaleza, sobre todo de sus sonidos, los sonidos tranquilos y apacibles, como el andar de los ríos, el vuelo de las aves y el cantar de los insectos. Pero también me gustan los estruendos, las tormentas eléctricas, las olas cuando se estrellan. Amo el sonido oscuro y cálido de la guitarra y el rugir del saxofón. Soy músico. Hoy interpreto el personaje de Mérida, un hombre valiente y trabajador. Soy Flor María del Socorro, actriz de teatro. Amo a Germán, el niño que cuido y que me ha enseñado el mejor lenguaje que un ser humano puede tener. Me fascinan los colibríes, el café por la tarde. Un día tuve el privilegio de caminar por las calles de la India y realmente fui muy feliz. Y un día voy a mirar las estrellas desde la Torre Eiffel. El personaje que interpreto hoy es Mérida, una mujer soñadora. Mi nombre es José Luis Cumí. C-U-M-I, Cumí. Aún recuerdo mi primer verano con mi madre, el sonido de las llantas de taxi que me llevaba a casa de la abuela. El sol me pegaba en la cara, había voces de niños y árboles de pavos, y el olor a leña quemada.
entraba por la puerta, podía sentir ese olor a tortilla y chocolate. Pasaba por las hamacas, corría y abrazaba al abuelo, y con mis manos podía sentir sus suaves lonjas de la cadera, mientras hundía mi cara en su vida. Mi personaje en este día es Mérida, un niño sonriente. Nosotros somos Lili Herrera. Mexicana de corazón. Tengo un hijo que es mi orgullo. Amo a mi papá y a mi abuela. Y aunque ya no están con nosotros, están en mi corazón. Soy una mujer grande, de edad y de cuerpo. Mérida, la abuela y bruja de esta obra, pero una niña en la vida real. Nuestro personaje de ese día es Mérida. Una fuereña que se quedó a vivir y ahora es yucateca de corazón. Mérida, un visitante. Mérida, un extranjero. Mérida todos. Mérida, Ciudad Blanca. Mérida, Ciudad Blanca. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada, comenzamos. Buenos días. Me decía mi abuela todas las mañanas al despertarme. Aún en el cielo se podía ver el lucero del amanecer. Y yo ya estaba de pie dispuesta para los trabajos diarios. Siempre me ha gustado hacerlo. Desde chiquitita, mi mamá me enseñó que las buenas obreras se levantan antes que el sol para trabajar. La pobrecita murió cuando yo apenas tenía 11 años. Una noche de lluvia que salió a destapar la pileta para que se llenara. Nosotros recogemos el agua que cae del cielo para beber, preparar nuestros alimentos. Esta noche, la serpiente de cascabel se picó el tobillo izquierdo. Aún recuerdo el grito que pegó. Hasta pensé que la había caído un rayo. Corrí rápidamente para ayudarla. Y al animal arrastrándose, y mi madre también. Golpeé a la serpiente un leño que estaba a la mano y arrastré a mi madre hacia la cocina. Se quejaba por el dolor. Corrí de nuevo. Esta vez hacia la calle, en busca de ayuda. Yo, Duniquí,
simio que pasaba con mi caballo, la llevé a Mérida, la cabecera municipal, para que la atendieran los Juárez. Pero cuando llegué, era demasiado tarde. Mi madre había muerto. Desde esa noche las gotas de lluvia golpean en mi cabeza despertando mis serpientes internas, con las que todavía no logro cerrar pasos. Me pongo mi pil de trabajo y preparo los pinitos para el desayuno con un poco de café y estufa de gas, porque yo ya no prendo candela. Mi abuela dice que eso es para flojos, no sabe igual. Para mí tiene el mismo sabor que yo sentía cuando era pequeña. También me gusta despertar con el canto de los pájaros en el patio. El tiempo pasa muy rápido y si no me apuro con los quehaceres, todo se me junta. Aquí en el pueblo me siento muy bien, aunque es muy pequeño y con muchas carencias. Los perros ladran mucho por las madrugadas. Al principio pensaba que era porque veían a un espíritu, o un alma en pena, o porque ya están viniendo por mí los muchachos en sus caballos. Pero con el tiempo una se acostumbra, y ahora logro distinguir a lo lejos las pisadas de los caballos sin errar. Entonces, sé que los obreros ya están cerca. Agarro los canastos, las palanganas para la venta, la bolsa de pozole, el mango, las hierbas, y corro en el patio a bajar un chile habanero. Y luego me voy a la puerta a esperar, porque sé que ya no regresaré hasta bien entrada la tarde. Grande, pero bonita. Sus entradas principales con sus arcos monumentales. Su plaza central con sus laureles está rodeada por la catedral que todas las tardes mira cómo se pone el sol. Su palacio municipal y de gobierno. La casa de Montejo con sus guerreras y sus musas. Y alguna que otra casa de artesanía. Muy tranquilo. A veces un tanto aburrido. Y ni se diga durante el mes de mayo que convierte esta ciudad en un desierto. Bueno, nunca he estado en un desierto verdadero, pero se me figura que así es. Sentada en mi banquillo, en el mercado de San Benito, lo único que hago es abanicarme y decir, ¡guau! ¡Qué fuerte está el sol! Los estudiantes, mis sueños, pasan y se llevan
la jícama, la china, la mandarina, bien picada, con su limón y su chile macho. Pero la guayaba casi no sale. No se vende con lo rica que está la guayaba. El calor lo soporto sin ningún problema. Sobre todo cuando no voy al municipio a vender mis flores o mis frutas. Quedo del pueblo y salgo a cazar palomas, pavos de monte o alguna chachalaca. Me pongo zapatos cerrados, de preferencia de hule, por eso de las serpientes. Un pantalón de mezclilla para no espinarme. Me gusta caminar por las brechas de los montes que dan hacia los solares, oír al viento, los pájaros y los insectos cantar. Me pone muy contento estar ahí, si no se suelta un aguacero. Muy rara vez voy al baile, y eso que a mí me gusta bailar. Pero no tengo con quién hacerlo. Marido. No tengo marido. Creo que ya no estoy en edad para esas cosas. Tuve un enamorado. Un panadero más guapo. Pero un buen día se tropezó con unos indocumentados cubanos y se fue buscando el sueño americano. Ya no supe más de él. Unos dicen que lo mataron los perros policías. Otros que lo arrastró el río y terminó por devorarlo. Sí, aquí la gente es muy comunicativa. Incluso le dijeron que había pasado a los Estados Unidos y que se había casado con una gringa. Ve tú a saber qué fue lo que ocurrió. Pero ¿dónde quedó tanto amor que le tenía? Nunca regresó. Nunca regresó. Eso de que hablen de mí no me molesta. Total, el hablar de los demás es parte de la naturaleza del ser humano. Además, aquí en Tixcacán, más un pueblo tan pequeño, ay Dios. Después de todo, solo soy Mérida, una de tantas mujeres que han sido abandonadas. Aquí las mujeres no tenemos días libres. Se trabaja fuertemente para sacar adelante a nuestras familias. Y en mi caso, para salir yo adelante. Lo mismo cocinamos que cosechamos el maíz. Cortamos leña. Sembramos flores o salimos a cazar. Tengo un triciclo. Lo compré con los ahorros de la venta. Me sirve para ir a Opichel, al rancho de unos compadres. Ahí voy a buscar miel, huevos de anona, huevos de patio y anonas en temporada. María y Eucarlo, así se llaman mis compadres. Ellos tienen 8 hijos. Muchos, ¿verdad? Y eso que se le murieron 3. El primero nació muerto por culpa de un hechizo que le hicieron a mi comadre. Ella dice que fue por culpa de un pavo que se le escapó. Se mezcló con los de la vecina y como no quiso entregárselo, le sacaron fama de ladrona de pavos. ¡Oh, Cthulhu! Como no le gustó, les hizo la maldad. Pero yo sé que no es verdad. Mi compadre andaba con la vecina. Después de todo, él era un borracho y mujeriego. Lo sé, porque un día los vi esconderse detrás de la albarrada, junto a la ceiba grande. Se dice que para que te quiten un hechizo es muy difícil que te lo saquen. Yo por eso estoy aprendiendo de los viejos del pueblo y he sembrado albahaca y ruda en la puerta de mi casa. Así todos los malos vientos que me manden esas plantas lo cargan y mueren. Por eso cuando vean en las puertas de sus casas la planta muerta, es señal de que les han enviado malos vientos.
El segundo de sus hijos murió de varicela por un descuido. Tan bonito que estaba el niño. Y el tercero nació malito. Solo vivió 3 días. Pero no le diga nada de esto a mi comadre, porque es un poco enojona. O tal vez le siga teniendo miedo a su marido, aunque no creo que le siga pegando. Ya sus hijos están grandes y no lo permitirían. ¿A quién le gustaría que le peguen a su madre? Nadie. Nadie. A nadie. Cuando era un niño, mi padrastro le pegó a mi mamá. Por eso cuando cumplí los 10 años, en varias ocasiones le eché pica pica a su hamaca para ver si se fastidiaba y se iba de la casa. Un día me espió y al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, se sobresaltó. Yo corrí hacia la calle. No había nadie. Todos dormían. Solo se escuchaba el aullido de un perro a lo lejos. Él me alcanzó y de un empujón me lanzó al suelo. Y con los bejucos que ella había preparado, me golpeó hasta cansarse. ¡Ah! Estuve dormido durante 3 días. Al despertar, mi padrastro ya no estaba en casa. No supe más de él. Por las noches, entre sueños, mi mamá lloraba, se quejaba. Mi abuela ya decía que ya presentía su muerte. Quería aferrarse con todas sus fuerzas a la vida. Pero yo pienso que no era esa la razón de sus sollozos. Ella quería mucho a Pedro, a pesar de los golpes que le daba. No te van a engañar. En estas tierras, a muchas mujeres les entra el amor por medio de los golpes. Los hombres de aquí nos dedicamos a la milpa, la caza del venado, la crianza de animales de corral o a la pizca de limones en una hacienda cercana al pueblo, donde nos dan 5 pesos por cada caja que llenemos. Esta caja contiene aproximadamente 500 limones que serán transportados y vendidos a la empresa refresquera que seguramente conoces. Aquí cortamos zacate y leña. Son muy trabajadores. Pero después del trabajo, llegan a su casa, se quitan su ropa, los zapatos llenos de lodo, de estiércol y hasta garrapatas. Lo dejan en la batea para que su mujer lo lave. Y lo deje listo para el día siguiente. Pero antes se tiene que preparar su comida, dejársela servida y calientita, con sus tortillas recién nacidas del comal, porque si no, la pobre se llevará algunos gritos. Muchas de ustedes han de saberlo. Yo sé todo esto que les cuento. Aquí en la venta la gente se entera de la vida. Yo no voy preguntando. La gente viene y te lo cuenta todo. Yo solo escucho. Heredé unos terrenos de mi abuelo.
Desafortunadamente para mí, colita con la hacienda de los limones. Y me están friegue y friegue para que se los venda. Pero no lo voy a hacer. Ahí guardo en ruinas algunos tesoros de nuestros antepasados los mayas. Solo imagínate al rey Chalá, que habitó en esos montes y antes era coronado con una cabeza de jaguar y centenares de plumas, de faisán, quetzal, toro y otras aves. Ahora tiene por corona las raíces de un gran pitch. ¿Qué mejor corona podría tener un rey sino la raíz de un árbol que es mecido por el viento? Recuerdo cuando las máquinas llegaron al terreno de al lado y empezaron a tirar árboles. Muchos animales se escondieron en mi terreno. Luego, cuando empezaron a escarbar la tierra, fui a recoger los pedazos de barro, huesos y cráneos que dejaban a su paso. Y te digo que ellos lo que quieren es hacer lo mismo con el terreno de mi abuelo. Pero ¿sabes qué? Mientras yo siga viva, seguirá siendo el nido de los animales del monte. Y aunque enterrados, ahí se resguardarán los templos de mis antepasados. Sola no estoy. Creo que muchas de nosotras nos quejamos y exageramos, pero es parte de nuestro consuelo. Pero mira, si marido no tengo, pues hijos tampoco. No. Pero a los hijos de mis primos, los quiero mucho. Son los niños más lindos. Cuando regreso al pueblo después de la venta, preparo la cena y les grito detrás de la albarrada para que vengan a cenar. Espero cuando llegue la noche. Me siento muy cansada y todavía tengo que preparar la venta del siguiente día. Y si los chiquitos no me bajan los mangos, pues yo lo tengo que hacer. Y si las pilas del foco fallan, tengo que esperar a la mañana siguiente. ¿Qué pasó? ¿Va a llevarlo? Sí hay, hija, va a Compra la masa, si hay mamita. Se fue de compra para el mercado de San Benito. Se fue de compra para el mercado de San Benito. San Benito, sus baratos, su cantora y sus sentaditos, con San Benito.
llego en el mercado, lo primero que hago es filar y picar el mango. Ay, seguramente muchos de ustedes me han visto entre plática y plática con Cuca, la de Molas, la de Flores, y con doña Lupe, la de Canacín, la que vende los tamalitos de Antico, ¿verdad? Porque les voy a contar una cosa que no saben ustedes. Doña Angélica no nos habla, está molesta con nosotros. ¿Por qué le hacemos competencia? No, hombre, pero como ella sí es de la cabecera municipal, dice que nosotras somos fuereñas, ¿ah? Y que fuéramos de otro mundo, ¿verdad? Pero nosotras, ni caso le hacemos. Cuca es joven y bonita y anda de novia con Marcos Gant, el maestro de educación indígena. En cambio, doña Lupe es casada. Tiene 4 hijos ya grandes. 2 están en Estados Unidos y 2 en Cancún. Pero como son hombres, dice que no se preocupa mucho por ellos. De vez en cuando le mandan su dinerito. Ella es bien trabajadora. Le digo, lo que nos enseñan de chiquitas jamás se nos olvida. La relación con su marido es rara. Ella es quien lleva la casa. Y si sigue con él, es por el que dirán y por respeto a sus hijos. Oigan, ¿qué es? ¡Sexo! ¡Ay, Jesús! Todo ha terminado. Ese acto era muy bueno mientras no tenía hijos. Pero apenas nacieron, su marido se distanció mucho de ella. Parecía que solo quería atarla con los niños. Hay muchos hombres que una vez puesta su semilla y habiendo asegurada su descendencia, no les importa nada. Luego la pobre se le van pasando las ganas y siempre piensa que habrá otro momento, que no sea la noche, que es cuando más cansada se encuentra. Pobre, pero de doña Angélica, de esa sí no voy a decir nada, porque si se entera, peores caras nos va a poner en la venta y ahuyentará a los clientes. Bueno, mamita, ahí está. Ay, no vendí bien, por más que dije, llévelo, nadie lo toma. Vale, Mañana será otro día. Ay, sabes que yo un combi me voy a ir. Bueno, mamita, bueno. A veces tomo unos días de descanso. Si los merezco, ¿no creen? Durante las vacaciones de verano, aprovecho pasar tiempo con los hijos de mis primos. Ellos